Muy buenas tardes, bienvenidos a En Tiempo Real, el informativo vespertino en línea del diario Tiempo de Oaxaca. Mi nombre es Wenceslao Añorbe y estas son las principales noticias registradas en Oaxaca, México y el mundo este viernes 18 de julio. Como se esperaba, el gobernador Murat y su secretario de gobierno logran acuerdos en Santiago Textitlán, en la Sierra Sur de Oaxaca, y sus habitantes liberan a los más de 50 detenidos entre guardias nacionales, policías estatales y peritos de la Fiscalía del Estado. El operativo montado en el centro para impedir el paso de vendedores ambulantes sin permiso destapó la cloaca de la corrupción en la administración del alcalde Osvaldo García Jaquín. Se desata la tercera ola de COVID en Oaxaca y en todo el país. Las autoridades de salud llaman a quedarse en casa y a respetar todas las medidas preventivas. No es tiempo para candidatearse, afirma la senadora Susana Harp, quien encabeza las encuestas como candidata al interior de su partido Morena a la gubernatura de Oaxaca. Rogelio de la O sustituye a Arturo Herrera en Hacienda. Lo relevante es la pesarosa herencia que Herrera dejó en el país, señalan analistas financieros. Van más de 120 los muertos por las inundaciones en Europa, sobre todo en Alemania y Bélgica. Y el piloto mexicano Sergio Checo Pérez clasifica en quinto lugar para la carrera de 100 kilómetros de este sábado de la Fórmula 1. Es la nueva modalidad para determinar la parrilla de salida de la carrera del domingo, el Gran Premio de Gran Bretaña. Buenas tardes. Las protestas de trabajadores del Hospital Civil por la falta de insumos y medicamentos cumplieron este viernes 4 días al hilo, pues hoy volvieron a realizar un bloqueo en la fuente de las 8 regiones, en la zona norte de la ciudad de Oaxaca. Los familiares de los pacientes tienen que comprar todos los medicamentos que requieren y se realizan cirugías sin gasas ni alcohol. Y esto es muy grave y preocupante, denuncian los manifestantes, entre ellos personal médico y sanitario de ese nosocomio. Lo peor es que no se ve para cuándo haya una solución a esta problemática. A causa de la crisis económica generada por la pandemia de la COVID-19, los oaxaqueños tienen problemas para pagar sus créditos de vivienda en el Infonavit. La información la tiene Misael Sánchez. 13 de cada 100 familias que tienen vivienda de interés social del Infonavit en Oaxaca enfrentan problemas para hacer los pagos bimestrales de su crédito hipotecario. Así lo dio a conocer la institución al precisar que más de 4,000 oaxaqueños tienen problemas para pagar, cayeron en cartera vencida. Esto representa más del 13% de familias con problemas para pagar su deuda. Estamos por encima de la media nacional. La cartera vencida es menor en entidades como San Luis Potosí, en Zacatecas, en Aguascalientes y en Querétaro. Aquí en Oaxaca son más de 1,400 millones de pesos los que suma la cartera vencida, y es lo que no han pagado los dueños de vivienda. Más de 4,000 oaxaqueños que tienen un crédito hipotecario tienen dificultades para pagar este año. Ante esta situación, el Infonavit dio a conocer que va a apoyar con descuentos de hasta el 75% en mensualidades a aquellos acreditados que fueron afectados por el choque económico de la COVID-19. En Oaxaca hay más de 23,000 familias que tienen créditos de vivienda. La institución indicó que a través del programa Apoyo Solidario Infonavit
va a otorgar descuentos en mensualidades de créditos, va a condonar intereses complementarios y también va a apoyar con inversión directa para recomponer esos financiamientos. El programa está dirigido en una primera etapa a acreditados con financiamientos tasados en salarios mínimos que sufrieron una reducción en sus ingresos que les obliga a destinar más del 30% de los mismos pagos de su crédito hipotecario a aquellos sin relación laboral que han demostrado su voluntad de pago. Los diputados morenistas del Congreso de Oaxaca se ponen muy optimistas. Prometen 1.300.000 votos en la consulta del 1 de agosto próximo para llevar a juicio a los expresidentes de México. La nota la tiene Juan Carlos Medrano. Diputados locales de Morena en Oaxaca ofrecieron a la dirigencia de su partido y al presidente Andrés Manuel López Obrador que aportarán 1.300.000 votos a la consulta popular que se llevará a cabo el 1 de agosto y que está relacionada con el juicio a 5 expresidentes. El número de votos ofrecidos supera por mucho a los sufragios obtenidos por el Instituto Político en la pasada elección federal y estatal en el estado de Oaxaca, donde Morena apenas alcanzó 666.527 votos. En conferencia de prensa y violando la veda establecida por el Instituto Nacional Electoral por la consulta popular, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la 64 legislatura, diputado Freddy Delfín Avendaño, y los legisladores Luis Alfonso Silva Romo y Pavel Meléndez invitaron a la población a acudir a las 1.200 mesas receptoras que se instalarán en todo Oaxaca para emitir su opinión. A partir del jueves 15, el Instituto Nacional Electoral inició la promoción del ejercicio ciudadano y con ello se activó la veda para que funcionarios de los 3 niveles de gobierno, incluido el presidente, así como también diputados federales y diputados locales, suspendieran cualquier promoción. En su oportunidad, Omar García, sobreviviente de Ayotzinapa, la activista Ariadna Baena y la periodista independiente Alina Duarte recordaron que la consulta la hacen los mexicanos organizados que buscan justicia por los acontecimientos del pasado, por los estudiantes de Ayotzinapa, por las privatizaciones, por los fraudes electorales, por el atraco más grande de la historia que es el Fobaproa, por el narcogobierno de Calderón, por la corrupción y por más de 30 años de una política neoliberal que nos reprimió, violentó, laceró y robó, señalaron los 3 personajes. Precisaron que la consulta no solo se trata de llevar ante la justicia a funcionarios del pasado, sino también es un ejercicio de memoria histórica que será vital para construir una nueva patria. Aun cuando se desvivieron por aclarar que la consulta no es encabezada por partidos políticos o por dirigentes con intereses personales, sino es un ejercicio democrático encabezado por ciudadanas y ciudadanos mexicanos organizados para exigir justicia, fue notoria la presencia de integrantes de la dirigencia estatal del partido Morena en Oaxaca. En lo que podría tomarse también como una crítica para sus colegas y sus partidarios de Morena, en este caso Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, la senadora de ese partido político por Oaxaca, Susana Harp, afirmó que no es momento para andar candidateándose. La también cantante de música tradicional oaxaqueña respondió así al planteamiento de que la encuestadora Masip Kohler la ubica como la mejor posicionada para la candidatura de su partido en las próximas elecciones a la gubernatura de Oaxaca. Hay que respetar los tiempos que marca la ley, se limitó a decir Susana Harp, la conocida cantante oaxaqueña. Fueron liberados los 51 elementos de seguridad pública estatal y federal que mantenían retenidos pobladores del municipio de Santiago Texitlán, en la sierra sur de Oaxaca. Esto se logró en la madrugada de hoy, luego de una serie de acuerdos entre la Secretaría General de Gobierno y pobladores de ese municipio. Después, en la mañana arribó al lugar el gobernador Alejandro Murat y tuvo un diálogo con los pobladores. Durante el encuentro, el gobernador del estado se comprometió a trabajar por la paz en ese municipio, especialmente en la agencia de Santiago del Río. Así lo manifestó el mandatario estatal. Pero especialmente con las familias de Río Santiago. Estoy aquí porque yo me debo a ustedes como gobernador. Porque su dolor es mi dolor. Pero más allá de palabras, hay que trabajar ocupándose con resultados.
Y el día de hoy debe de ser el inicio de una etapa que les dé resultados a ustedes y a sus familias. Que empiece, como bien se ha señalado aquí, por establecer la justicia. Y esa justicia debe de venir acompañada de la paz. Hay que recordar que la principal demanda de los pobladores de Santiago Textitlán es que se aplique la ley por los hechos violentos ocurridos en su agencia Río Santiago en mayo pasado, presuntamente realizados por habitantes de Santiago Xochiltepec. Con el operativo montado por la Policía Municipal Capitalina para evitar la instalación de vendedores ambulantes sin permiso, se destapó la cloaca y el gran negocio que resulta para algunos el pago del uso de espacios públicos del ayuntamiento local, gobernado por Morena. La información la tiene Iván Castellanos. La protesta de vendedores ambulantes que retiraron las vallas metálicas, las cuales desde el jueves fueron colocadas en la esquina de Flores Magón y Las Casas para impedir el ingreso de estos comerciantes, destapó la cloaca de corrupción en la venta de espacios. Los vendedores se manifestaron para denunciar que el ayuntamiento que preside Osvaldo García Jarquín no respetó los permisos que le compraron. Y es que frente a policías con equipo antimotín, señalaron que las autoridades municipales les cobraron de 30,000 a 45,000 pesos anuales para que pudieran vender sus productos en estos lugares y les otorgaron un tarjetón que los acredita para realizar esta actividad. La lideresa de la organización Renacimiento AC, Carmela Luján Corres, señaló que cuentan con los recibos de todo lo que han realizado para tener sus permisos. Tuvieron que cambiar los que ya tenían de administraciones pasadas para poder continuar con sus operaciones. Condenaron que el municipio actúe de esta forma, ya que los comerciantes de otras organizaciones se les está permitiendo vender en la Alameda de León, el Andador Turístico y Santo Domingo de Guzmán sin que sean molestados a pesar del aparatoso operativo. Exigieron que se atienda el problema y que se garantice su derecho al trabajo para que puedan expender sus productos sin problema alguno, pues cuentan con fotografías y videos de los días en que estuvieron en las oficinas municipales haciendo los trámites y pagando para tener derecho a permanecer en las calles. Lamentaron que se les trate de esta forma, con la fuerza pública, cuando acataron las disposiciones que el ayuntamiento de Osvaldo García Jarquín les impuso. Ante la falta de respuestas y la negativa a instalar una mesa de trabajo para analizar su situación, instalaron puestos provisionales en la calle de Flores Magón frente al mercado Benito Juárez para ver si podían tener algunas ventas ante las pérdidas que estaban registrando. También bloquearon por un par de horas el periférico antes de llegar al crucero de la central de abasto para ver si de esta forma podían tener avances de consideración. De la misma forma, se sumaron vendedores del Frente Popular 14 de Junio, de la organización 8 Regiones, entre otras, quienes amagaron con invadir las calles del centro de la ciudad en caso de que el ayuntamiento no les dé la atención que requieren. La tercera ola de COVID en México se acelera vertiginosamente y las autoridades de salud en Oaxaca reportan incremento de contagios que se acercan a las cifras máximas de principios de este año. Los servicios de salud hacen un llamado urgente a la población oaxaqueña para que respete de forma rigurosa las medidas sanitarias, como son el uso de cubrebocas, la sana distancia y el lavado de manos frecuentemente, al tiempo que reactivaron la convocatoria para quedarse en casa si usted no tiene nada por qué salir. La información la tiene Iván Castellanos. En Oaxaca se desata la tercera ola de contagios de COVID-19 de manera tal que incluso los servicios de salud del estado reactivaron el llamado a quedarse en casa cuando no sea indispensable salir a espacios públicos. Al corte de este jueves, las autoridades del sector salud en la entidad reportaron que hay 1,247 casos activos y que la ocupación hospitalaria ascendió a 50%. Ayer informaron los servicios de salud que se sumaron 249 casos nuevos de coronavirus, con los cuales el total acumulado es de 50,684 contagios. En cuanto a los fallecimientos, hubo 11 más en las 24 horas previas, con lo que el total llega a los 4,019 decesos. Los municipios donde hay más casos activos son Oaxaca de Juárez, Salina Cruz, San Pedro Mixtepec,
Santa Cruz, Jojocotlán y Ciudad Ixtepec. A nivel nacional, la Secretaría de Salud Federal registró en las 24 horas previas al corte de ayer 12.821 contagios, que es la cifra más alta desde el 6 de febrero de este año, cuando se reportaron 13.209 casos. Respecto a los fallecimientos, se presentaron 233 más, por lo que el acumulado sumó un total de 235.740. En tanto, se han aplicado poco más de 52 millones de dosis de vacunas contra la COVID, indicó la Secretaría de Salud. Cabe señalar que la variante Delta se está convirtiendo en la dominante en el planeta y en Estados Unidos los contagios han aumentado en 47 estados al menos en un 10%, aunque en 37 de ellos el incremento alcanzó más del 50%, mientras solo el 48% de la población estadounidense está completamente vacunada. Después de la generación 2003-2009, resulta que no hay validez oficial de los estudios en la Escuela Normal Superior Federal de Oaxaca. La SEP simplemente no lo reconoce. El reporte lo tiene Juan Carlos Medrano. Conocido por sus presuntos antecedentes de corrupción, presunta extorsión y ambición de poder sin límites, el actual director de la Escuela Normal Federal Superior de Oaxaca, ENSFO, Efrén Avesillas Cortés, en contubernio con algunos directivos de la institución, siguen tejiendo historias de engaños, ahora con los docentes alumnos de ese plantel, sumido en irregularidades y opacidad, acusaron profesores que cursan alguna especialidad. Los mentores revelaron que la última generación reconocida por el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y que demostró contar con toda la documentación oficial fue la 2003-2009. Señalaron que a partir de esta fecha, las generaciones siguientes no cuentan con expedientes en regla y por consiguiente sus estudios carecen de validez oficial, toda vez que sus planes y programas de estudio ya no fueron revalidados ante la Secretaría de Educación Pública, lo que muchos de ellos desconocen y a quienes Avesillas Cortés y algunos directivos hacen creer lo contrario, culpando a las autoridades de su incompetencia. Las y los estudiantes que cursan alguna especialidad en esta normal superior desconocen las irregularidades administrativas en que se encuentra, como es el caso de no reportar matrícula en más de 8 años y admitir personal administrativo como alumnos a quienes por ley no es procedente otorgarles un número de matrícula, señalaron las fuentes consultadas. En su necedad y ambición de dinero abundaron. Avesillas Cortés continúa la aceptación de personal de apoyo y asistencia a la educación, los denominados PAE, pasando por alto que desde el año 2000 el plan de estudios de la ENSFO solo está enfocado hacia los profesores en activo. Señalaron que sin rendir cuentas, la ENSFO tiene un funcionamiento totalmente irregular, lleno de opacidad en el manejo de su matrícula y procesos administrativos, con un gasto oneroso para mantener a un reducido grupo de profesores, a los que les dan clase grupos de 4 alumnos y que cuestan al erario 79 millones de pesos. En información nacional, es un hecho que la Secretaría de Salud Federal se trasladará al estado de Guerrero. Así lo informó el presidente López Obrador en la mañanera de este viernes. Y además voy a reafirmar el compromiso de que se va a trasladar la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a Guerrero lo más pronto posible. Vamos a buscar el sitio mejor, ya sea Chilpancingo, ya sea Acapulco. Por cierto, hoy entró al relevo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Rogelio Ramírez de la O. Y lo más relevante de este cambio en el gabinete presidencial es la herencia que deja el secretario saliente, Arturo Herrera, quien será propuesto por el presidente López Obrador como gobernador del Banco de México. Según el periodista y analista financiero Carlos López Jones, esa herencia incluye factores como la peor caída del Producto Interno Bruto en 100 años, el aumento de la deuda pública del 45 al 53% del PIB y el aumento de la deuda externa, entre otros. Veremos cuál será el desempeño de Ramírez de la O, quien hasta hace unos días era asesor presidencial y es también uno de los economistas más notables de la 4T. Vamos a la información internacional. Hasta hoy han sido confirmadas muertes de 103 personas en Alemania y 18 en Bélgica,
por las inundaciones provocadas por el desbordamiento de ríos y derrumbes luego de las lluvias de los últimos días en Europa. Me temo que solo veremos la magnitud de la catástrofe en los próximos días, advirtió hoy por segunda ocasión la canciller alemana Angela Merkel. Veamos algunas imágenes de esta catástrofe. En Alemania sigue lloviendo en varias regiones del oeste y el caudal del Rin y de varios de sus afluentes siguen aumentando peligrosamente. También siguen aumentando las voces internacionales que piden poner fin a la represión en Cuba. Ahora fue la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en voz de su comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, quien pidió al régimen cubano la inmediata liberación de los detenidos por las protestas del domingo 11 de julio. Además de que siguen circulando en redes sociales testimonios e imágenes de las manifestaciones. Veamos las siguientes. Pueblo de Camagüey, pueblo de Cuba, llegó el momento, señores, llegó el momento, cojones, vámonos para la calle, vamos a luchar por nuestra libertad. Ya este pueblo no resiste más, señores, ya este pueblo no resiste más, vamos para la calle. Ahora vamos con la Fórmula 1. En el Gran Premio de Gran Bretaña, este sábado el piloto mexicano Sergio Checo Pérez partirá desde la quinta posición de la nueva modalidad de la Fórmula 1, que definirá las posiciones de salida para la carrera del domingo. Esta modalidad, denominada Qualifying, es una mini carrera de 100 kilómetros que otorgará puntos a los 3 primeros lugares y servirá para conformar la parrilla de salida definitiva para la máxima justa del domingo. En los hechos tendremos 2 carreras en el Gran Premio de Gran Bretaña de este fin de semana y con ello crece el espectáculo de la Fórmula 1. Antes de terminar, lo dejamos con estas 2 pifias del gobierno federal para que no vaya usted a creer que es perfecto. Pues resulta que, de acuerdo con información pública, un grupo empresarial de Occidente de México blindó las marcas Gas del Bienestar y Gas Bienestar, un día después de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunciara una distribuidora de gas con ese nombre. Yo ya tenía la marca de Gas Bienestar antes del anuncio del presidente de la República y tengo algunos negocios con ese nombre.
Y para evitar que yo tenga problemas, registré la marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, declaró a la revista Expansión Rodolfo Lau, encargado de proyectos de la gasera Gaspasa. De esta manera, pues, el presidente tendrá que buscar otro nombre que no sea, obviamente, Gas Bienestar, porque ese nombre ya tiene dueño. Por otro lado, en Palacio Nacional, el periodista Daniel Blancas Madrigal, del diario La Crónica, le dio una sopa de su propio chocolate a la vocera del presidente, encargada de la sección denominada ¿Quién es quién en las mentiras? Veamos y escuchemos el siguiente video. Aquel optimismo, presidente, se ha ido, diría yo, desmoronando. Primero, por la incursión de personajes singulares, ajenos al periodismo, la mayoría, y todos los conocemos, al servicio de legisladores o líderes partidistas, publicistas, gestores, aspirantes a políticos de medio pelo y hasta exfuncionarios públicos acusados de corrupción, que se disfrazan aquí en esta conferencia de periodistas y que solo han venido a susurrar dulzuras. Segundo, por actos como el del pasado miércoles, cuando con absoluta falta de rigor y evidente desprecio a la verdad, se aludió un texto de mi autoría titulado Falsean datos de Sembrando Vida, difundido en La Crónica de hoy el pasado 7 de julio. De manera superficial, sin argumentos ni revisión de fondo, se le tildó de engañoso. ¿Quién es quién en las mentiras, presidente? Puede ser una sección útil y yo creo necesaria para la discusión pública, pero está destinada a ser inservible y tendenciosa si no hay detrás personas capacitadas, al menos para analizar textos periodísticos. Hablo en específico de mi caso. ¿Por qué omitió la presentadora que el trabajo se centró en Tlaxcala, dado que las evidencias eran exclusivamente de ese estado, y que jamás se mencionó que la alteración de datos fuera una práctica generalizada en el programa? ¿Por qué omitió la existencia de audios que prueban esta anomalía y la participación de funcionarios públicos bien identificados y los cuales ya, desde ahora, pongo a disposición de su gobierno? ¿Por qué omitió que desde el primer momento fueron presentadas las denuncias ante las Secretarías del Bienestar y de la Función Pública e incluso ante la CNDH y que los números de folio son del conocimiento público? ¿Por qué omitió que el propio subsecretario encargado del tema, Hugo Paulín, admitió estas irregularidades en una entrevista concedida a Carmen Aristegui y que, por cierto, se ha negado a darme a mí en las peticiones constantes que le he hecho desde hace 2 meses? En la charla, Carmen le pregunta a Paulín, ¿se ha confirmado entonces lo que se denunció periodísticamente en Crónica? Y él responde, sí, tenemos un seguimiento permanente de todo lo que sucede en los estados y conocimiento de estas denuncias. Presidente, independientemente de mis convicciones personales y profesionales, inclinadas a impedir el retorno de los saqueadores del pasado y sus voceros pagados, la esencia más noble del periodismo sirve para denunciar deficiencias en el quehacer gubernamental, detectar retos y empujar cambios en beneficio de la gente y las finanzas públicas. Yo no tengo departamentos en el extranjero, no tengo yates ni empresas para estafar al erario. Lo único que tengo es credibilidad, presidente, y la voy a defender contra viento y marea. Le he presentado aquí decenas de casos, algunos de los cuales han servido para remover vicios y ventilar a funcionarios corruptos. Le pido, por favor, presidente, con el corazón en la mano, que jamás se atente contra nuestra inteligencia, que jamás se atente contra nuestra pasión por el oficio y contra nuestra credibilidad. Es tiempo de los deportes locales con nuestro compañero Andrés Zamora. Amazonas, imparable y con pinta para campeón en el fútbol 7 femenil de Río 7, suma 9 victorias al dominar 4-0 al conjunto de malas y atrevidas de Andrea Bretón. El conjunto de Tania Boorques, Amazonas FC, tiene 28 puntos de 30 disputados. Amazonas, imparable en el torneo Río 7 femenil. En la agencia Ford fueron presentadas las 200 millas de México del 21 al 25 de julio del 2021 dentro del bloque Lunes del Cerro 2021, la cual tendrá una participación de 100 atletas de 8 naciones en la segunda edición de estas 200 millas de México, tras la huella del Jaguar 2021, con salida en Cimatlán de Álvarez y meta en la playa de Cerro Hermoso en el estado de Oaxaca. Así lo dio a conocer el promotor deportivo Jorge Abdalá Marín, acompañado por Saraí Belén Santiago Mandujano, gerente comercial Ford, quien agregó que 60 ultrafondistas se registraron para correr las 200 millas, 320 kilómetros, y 50 atletas cubrirán 100 millas, 160 kilómetros.
El Congreso del Trabajo Nacional y el Instituto del Deporte de los Trabajadores de México, a través de la Delegación Oaxaca, convocan a todos los trabajadores de esta entidad, cualquiera que sea su condición laboral, sindical, del sector público o privado, a participar en la etapa estatal de estos Juegos Nacionales. En ajedrez, atletismo, béisbol, baloncesto, fútbol, natación, softball y voleibol, todos varoniles y femeniles. Se jugará del 7 al 8 de agosto y los informes los da Carlos Cortés Escobar. Así que todos los trabajadores del estado de Oaxaca a jugar en sus Juegos Nacionales. El deporte nos une y si es deportes a través de Tiempo Real Periodismo en Línea. Informó para ustedes su amigo de hoy y siempre, Andrés Guzmán Zamora. Gracias por acompañarnos a otra emisión de En Tiempo Real. Los esperamos el lunes en esta misma plataforma y por nuestras redes sociales. Que tengan un excelente fin de semana.